Hola, hola, ¿cómo están? Tengo unos amigos que me invitaron a pasar el día a su casa y tienen una piscina exquisita, pero me advirtieron que no le han hecho la mantención. Y como saben que soy hágalo usted mismo, vine preparado, no solo con los inflables, sino que también con un montón de productos para hacerle una buena mantención al agua y al filtro. A trabajar. ¿Se acuerdan de esta casa? Hace un tiempo hicimos un muy buen proyecto de renovación de pandereta con OSB. Les dejo el link para que lo vean. Para trabajar, muy importante protegerse del sol. Yo me puse un buen jockey, Uberman y bloqueador solar. Antes de aplicar cualquier producto para la mantención, tenemos que saber qué cantidad de agua tiene la piscina para poder calcular la dosis de producto. Es muy importante no excederse en la cantidad. En el caso de las piscinas redondas, se multiplica el diámetro al cuadrado por la profundidad. En este caso, 4,57 m por 4,57 m por 1,7 m de alto. Y se multiplica por 0,78, que es un coeficiente constante. Es decir, para todas las piscinas redondas. Esto nos da los metros cúbicos. Para esta piscina son 17,4 metros cúbicos. Y si la piscina es cuadrada o rectangular, se multiplica ancho por largo por profundidad. Cuando instalen la piscina en su casa, claramente tiene que estar en un lugar plano para que no se esté rebalsando el agua solamente para un lado. Un buen dato, ocupen el nivel de burbuja Uberman. Compra todo lo que necesitas para tus proyectos con la app de Sodimac. Selecciona tu método de pago. Y por supuesto, siempre pago con CMR, mi tarjeta de crédito favorita. Porque acumulo CMR puntos con cada compra y disfruto cientos de oportunidades únicas todos los días. El primer producto que hay que aplicar cuando queremos hacer la mantención de la piscina es el decantador. Se recomienda usarlo cuando el agua está lechosa, turbia o tiene polvo. Pasamos el escobillón solo por las paredes para remover el polvo y lograr que flote en el agua. Cuando tiene baja turbiedad se aplican 100 cc y cuando está muy turbia son 200 cc por cada 10 metros cúbicos de agua. En este caso, para la piscina de casi 18 metros cúbicos echaremos 360 cc. Se deja actuar por 3 horas con la bomba funcionando para que el decantador logre hacer más pesadas las partículas de polvo y se asienten en el fondo. Una vez que hayan pasado un par de horas desde que aplicamos el decantador, podemos usar el limpiafondo. Lo pasamos por el fondo de la piscina y esto va a sacar la suciedad y el polvo. Este limpiafondo tiene una conexión a la manguera de la casa para ir renovando el agua de la piscina, mientras la bomba va recirculando y el cepillo va limpiando el fondo para recolectar las hojas y el polvo en su malla. Después que limpiemos el fondo y aprovechando que la bomba está filtrando el agua de la piscina, nosotros vamos a pasar esta maravilla para sacar todo lo que esté flotando en el agua. Después que terminemos el aspirado del fondo, nos toca limpiar el filtro de la bomba. Eso es muy simple. Sacamos el cartucho, lo lavamos bien con agua y listo. Y se recomienda cambiarlo todos los años a comienzo de la temporada. Antes de desenroscar la tapa de la bomba, hay que poner los tapones por dentro de la piscina, en las conexiones de las mangueras, para que no se salga el agua por el filtro. Esta bomba tiene una capacidad para filtrar de 3.028 litros de agua por hora, o 50 litros por minuto, por lo que para abarcar el agua de esta piscina, se necesita dejar funcionando 6 horas al día. Ahora que ya terminamos el proceso de filtrado y realmente tenemos el agua cristalina, vamos a medir el nivel de pH y de cloro de la piscina. Este proceso se hace todas las semanas para poder regular la dosis que aplicamos. El analizador mide el pH del agua con el tubo rojo y el nivel de cloro con el tubo amarillo. En ambos casos hay que echar al agua del tubo 4 gotas de químico. En el caso del cloro, lo ideal es que esté entre 1 y 1,5 ppm y en el pH lo ideal es que el agua se mantenga entre 7,2 y 7,6. Ahora con estos resultados podríamos definir cuánto cloro tenemos que echarle a la piscina. O al revés, si el nivel de cloro es muy alto, lo ideal sería vaciar un poco la piscina, volver a echarle agua limpia y volver a medir.
En nuestro caso, el nivel de cloro es normal, por lo que usamos un dosificador con tabletas de cloro. La dosis recomendada es una tableta cada 20 metros cúbicos, que se debe renovar todas las semanas. Si el nivel de cloro es bajo, recomendamos aplicar por una vez 400 cc de líquido o 70 gramos de granulado cada 10 metros cúbicos de agua. El nivel correcto de cloro de la piscina nos ayuda a mantener bien el nivel de pH, pero si el nivel de pH estuviera alto o bajo, existen este tipo de productos. Se aplican 200 gramos por los 17,4 metros cúbicos que tiene la piscina. O sea, si el nivel de pH estuviera bajo los 7, hay que aplicarle el producto que sube ese nivel. Pero si el nivel de pH estuviera sobre los 7,8, habría que aplicarle el producto que lo baje. Una buena forma de reducir los químicos en la mantención del agua de la piscina es incorporando un ionizador solar que libera iones de cobre y ayuda a mantener el agua más limpia, libre de bacterias y algas. Algo muy importante para que esto funcione correctamente es limpiar cada 7 días las fotoceldas y el electrodo. Esta piscina viene con un cobertor que la verdad es que es súper importante ocuparlo para mantener el agua limpia, así que les recomiendo dejarlo puesto durante la noche. Pero como todavía es de día, voy a aprovechar de darme el último chapuzón. Ustedes suscríbanse al canal de Soymac en YouTube, activen la campanita para que sean los primeros en recibir nuestro contenido todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.